lo primero me presento, yo soy Virginia Castellano, directora de Educación, Empleo y Braille en la ONCE, y me acompaña Elizabeth Díaz, que ella es maestra de ONCE y también asesora del Departamento de Atención Educativa. Y bueno, igualmente hay otras personas conmigo, entre ellas está Nuria Galán, que es pedagoga y que nos va a gestionar el chat. Y también está Ana Yaurado, jefa del Departamento de Atención Educativa. Estáis conectados a este espacio en su mayoría profesionales de centros educativos ordinarios y también estudiantes de enseñanzas relacionadas con el ámbito educativo. También hemos compartido este proyecto con instituciones que están vinculadas con la educación en el ámbito de Sudamérica a través de nuestra Fundación ONCE de América Latina. Así que, bueno, un saludo a todos y a todas y nada, bienvenidos a esta webinar. Deciros que esta sesión sobre los servicios educativos de la ONCE es la primera de un ciclo de webinars que hemos puesto en marcha con carácter mensual y sobre temas específicos relacionados con la discapacidad visual. ¿Y por qué hemos impulsado esto o por qué lo ponemos en marcha? Pues porque por encima de todo nosotros apostamos por la inclusión de las personas con deficiencia visual grave. Y la primera parcela y más importante, que aquí todos tenemos pues el privilegio de participar en ella, ¿no? Pues es la educativa, que además va a impulsar y va a hacer posible luego pues la inclusión en otros ámbitos como el laboral o el social. Y también va a favorecer que se generen personas pues autónomas y tan normales pues, como cualquier otra, ¿no? Entonces, por ello, nuestro interés en que el máximo número de personas que formáis parte de la comunidad educativa pues conozcáis pues eso, herramientas, recursos para afrontar la situación de un estudiante con deficiencia visual en vuestras clases. Y es que, bueno, pensamos que contra más brazos, ojos y piernas tenga la inclusión, mejor, ¿no? Deciros que la competencia en materia educativa, como sabéis, es de las comunidades autónomas o bueno, del Ministerio en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y lo que hace la ONCE a través de los convenios con las consejerías es complementar en los aspectos que están relacionados con la discapacidad visual. Entonces, esta orientación y este asesoramiento al centro escolar, cuando hay un estudiante en clase, lo hacemos a través de nuestro servicio de atención educativa, que es lo que os va a explicar Eli en un momentito, pero con estas webinars lo que queremos es complementar esta tarea que os digo que hacemos a nivel micro en los colegios. Entonces, os cuento un poco cómo queremos enfocar las sesiones. La idea es ir tratando temáticas como, pues, por ejemplo, la intervención con alumnado sordo-ciego. Vamos a hablar también de la atención temprana en nuestro colectivo, pues cómo favorecer la competencia social en ámbitos como el recreo o en las actividades complementarias. O cómo apoyar la autonomía en la escuela. Estos son algunos ejemplos de temas que queremos abordar. Tenéis en cualquier caso un chat en el que podéis proponernos temáticas que os gustaría que desarrollemos y también ahí podéis plasmar las dudas o cuestiones que os surjan durante la sesión. Vosotros lo vais a ver en el Teams, pone PIR, me parece, no se llama chat, ¿vale? Se llama PIR, de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, al final de la sesión atenderemos estas consultas. También hemos puesto en el chat, que veréis que hemos puesto un formulario con 3 preguntas para conocer si tenéis un perfil de maestro o de estudiante, conocer un poco el tipo de gente que se está conectando y también si deseáis información
información, quiero decir que os mandemos el enlace de otras sesiones al correo que nos indiquéis ahí en ese formulario. Entonces, si ese es vuestro deseo, pues nos lo rellenáis y si nos ponéis el correo, pues os mantendremos informados de otras sesiones. Si no diera tiempo a abordar todas las cuestiones que no trasladéis en la parte de preguntas y respuestas, pues podéis escribirnos a la dirección de correo que vamos a dejaros en el chat y os responderemos después de la sesión. Nuestra intervención va a durar más o menos 35 minutos aproximadamente y dejaremos como 15-20 para atender estas consultas, con lo cual en total pues esta sesión durará hasta las 6:30 aproximadamente. Os comento que vamos a grabar y colgar en nuestra web de educación, que es educación.once.es, esta webinar y las siguientes que hagamos. Y en esta web podéis encontrar también mucho otro material relacionado con la discapacidad visual. Y nada, yo sin más le paso la palabra a Eli para que os explique el servicio de atención educativa que prestamos desde la ONCE. Así que nada, cuando quieras, Eli. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y efectivamente vamos a ver entre todos qué podemos hacer desde los centros educativos y desde la ONCE para intervenir de manera conjunta. Voy a compartir pantalla, lo primero, y vamos a empezar. Cuando nosotros como maestros o maestras de repente llegamos un buen día a un cole y nos dicen que vamos a tener un alumno o alumna ciega en el aula, como que de repente nos entra mucha incertidumbre. Si ese niño o niña ya estaba en el cole en cursos pasados y nosotros también, pues bueno, la incertidumbre es un poco menor porque ya hemos visto a algunos compañeros intervenir con él, nos han enseñado los contenidos, nos han enseñado cómo trabajan con el niño, pero claro, si de repente llegamos en septiembre o somos interinos y nos encontramos con que tenemos este niño o esta niña en clase, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos a pensar en todas las actividades que normalmente hacemos en el aula y decimos, madre mía, si es que todas tienen un contenido visual, esto que hago yo otros años con mis alumnos, ¿cómo puedo hacerlo en esta ocasión? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a dar unos tips, unas pautas para que veamos que entre todos lo podemos hacer fenomenal, podemos favorecer el proceso de aprendizaje del niño o la niña y también pues podemos intervenir todos de una manera mucho más sistemática y tranquilizarnos y ver de verdad que es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos a empezar viendo cuáles son los principios en los que desde la ONCE nos basamos para la atención educativa. El primero y clave es la inclusión. Este principio está relacionado con la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la LOMLOE, que es nuestra ley actual. El 99% de nuestro alumnado está en educación inclusiva, bien en centros ordinarios o bien en centros de educación especial. Solo existe un centro específico para alumnado ciego de manera transitoria que vamos a ver más adelante. En relación con la inclusión tenemos el principio de equidad o igualdad de derechos y luego tenemos dos principios muy importantes que ya ha nombrado Virginia en la introducción, que son la participación y la autonomía. Nosotros podemos tener un niño o una niña en clase que de repente puede ser incluso bueno a nivel curricular, puede sacar buenas notas, se le puede dar todo fenomenal, pero si luego no conseguimos que el niño participe en los recreos con los compañeros, participe en las actividades complementarias extraescolares, participe en el consejo escolar si quiere, pues no estamos fomentando la inclusión porque ese niño estamos restringiéndolo al ámbito curricular. Y lo mismo ocurre con la autonomía. La autonomía, como decía Virginia, es básica para la vida laboral y social. Si no conseguimos que el niño se maneje por el centro de manera independiente, vaya al aula de sus compañeros, al comedor, al gimnasio, donde le apetezca y tome sobre todo las decisiones sobre dónde quiere ir o qué actividades quiere hacer, no estamos favoreciendo la plena inclusión. Por tanto, estos son nuestros principios básicos. ¿A quién va dirigida la atención educativa en la ONCE?
Bueno, pues la atención educativa en la ONCE vamos a empezar viendo los criterios visuales. Lo primero va dirigida al alumnado afiliado a la ONCE. Sabéis que para que el alumnado esté afiliado a la ONCE debe tener menos de un 0,1 de agudeza visual o menos de 10 grados de campo visual. Pero ¿qué pasa? Que hay niños y niñas que no son afiliables porque ven un poquito por encima de esto, pero su visión es todavía muy deficitaria y les produce muchas necesidades a nivel educativo. Entonces, en función de los convenios con las distintas comunidades autónomas, también se interviene con el alumnado que tiene hasta un 0,3 de agudeza visual o un campo menor de 30 grados. Una vez también se atiende al alumnado extranjero que cumple los criterios de afiliación que antes hemos visto, pero que todavía no puede ser afiliable por temas burocráticos. Una vez dicho esto, vamos a ver qué perfiles del alumnado tenemos. Primero, atendemos a bebés con discapacidad visual que todavía no están escolarizados y entonces les atendemos en nuestros servicios de atención temprana. Luego también atendemos a todo el alumnado que cursa educación reglada, obligatoria y no obligatoria, siempre que esté reglada en el sistema educativo, es decir, escuelas de idiomas, enseñanzas artísticas y deportivas, también en función y con independencia de la edad que tenga. Quiero decir, si yo tengo 55 años y me quiero poner a estudiar la carrera de Historia, el servicio de atención educativa también me atiende en las distintas áreas vinculadas a la discapacidad visual que luego veremos. Pero claro, ¿qué ocurre si yo ahora mismo con mi edad quiero hacer un curso de educación no formal? No sé, quiero hacer un curso de pastelería o de lo que se me ocurra. ¿La ONCE no me atiende? Sí, la ONCE atiende las necesidades de las personas que quieren formarse también de manera no formal, pero no desde este servicio de atención educativa, sino desde el resto de servicios que tiene la ONCE, que es formación, empleo, autonomía. También se interviene en todas estas áreas, pero desde otro ámbito. Nosotros abarcamos la educación reglada. Bien, ¿con quién más intervenimos? Con el alumnado con sordoceguera, muy importante, y se hará un webinar específico para saber cómo intervenir con este alumnado. También intervenimos, y esto lo vamos a desarrollar de manera más amplia más adelante, con el profesorado del centro en el que está el alumno, por supuesto, y por encima de todo, como veremos luego, y también con el resto de agentes educativos, monitores de comedor, técnicos en integración social, etcétera, etcétera. Y por supuesto con las familias del alumnado. No solo intervenimos con las familias del alumnado, sino que nuestro trabajo es conjunto. Bien, una vez que ya sabemos ¿con quién intervenimos? ¿Quién lleva a cabo la atención educativa en la ONCE? Bueno, los servicios de discapacidad visual, los servicios específicos para intervenir con discapacidad visual, como bien ha explicado Virginia, son subsidiarios a las administraciones educativas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el niño a nivel educativo es responsabilidad de su centro, de su tutor de aula, de los maestros de las distintas asignaturas, que son los que tienen que conseguir que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los que tienen que enseñarles a sumar, a restar, el sistema solar, las oraciones subordinadas o lo que toque en cada momento. Nosotros, desde la ONCE, lo que hacemos es apoyar de manera complementaria todos los aspectos derivados de la discapacidad visual que impliquen la intervención educativa. Es decir, nosotros apoyamos a los profesionales de cada materia interviniendo con el niño en aquellos y asesorando a la comunidad educativa en aquellos aspectos estrictamente visuales. Los equipos de atención educativa están formados, por tanto, por maestros y maestras de ONCE, maestros y maestras de las administraciones públicas, ya que son equipos mixtos. En función de la comunidad, la ratio es un poco diferente en cuanto a cuántos maestros y maestras aporta cada una de las instituciones, y también está formado por un equipo interdisciplinar de profesionales que veremos luego que nos apoyarán e intervendrán en áreas específicas derivadas de la discapacidad visual. Pero, por tanto, somos equipos mixtos, equipos específicos
equipos de discapacidad visual mixtos entre la ONCE y las administraciones públicas y que siempre somos complementarios y subsidiarios a todo lo que se haga en el centro educativo. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver cómo se lleva a cabo la intervención. De repente aparece nuestro niño o niña ciego en el aula y ¿qué va a ocurrir? ¿Quién me va a asesorar? ¿Quién me va a apoyar? ¿De qué manera va a hacerlo? Vamos a suponer que ya tenemos al niño o niña ciego en el aula con un informe psicopedagógico que ha determinado que tiene necesidades especiales derivadas de discapacidad visual. Todos los pasos anteriores no los vamos a ver aquí porque dependen del equipo de orientación, los equipos específicos de discapacidad visual, etcétera. Y como estos webinars están dirigidos a maestros, yo lo único que puedo decir aquí es que si en un momento dado veis que en vuestro aula hay un niño o niña que sospecháis que tiene problemas importantes de visión, que os pongáis en contacto con el orientador o orientadora de vuestro centro, que será quien sepa cómo hay que seguir los pasos hasta llegar a que ya tenemos al alumno y el alumno ya tiene su informe psicopedagógico y es un alumno de necesidades especiales derivadas de discapacidad visual. Bien, una vez que este alumno ya está aquí y ya tiene su informe psicopedagógico, se le asigna un coordinador de caso, un maestro, que puede ser de ONCE o de la administración, como acabamos de ver, y que valorará cuáles son las necesidades del niño o la niña. Y en función de estas necesidades determinará una periodicidad de atención al niño o la niña en el centro educativo. Esta periodicidad de atención puede ser semanal, puede ser incluso varias veces a la semana si tenemos niños o niñas más pequeños o niños y niñas que de repente están cambiando de código de lectoescritura, o también puede ser un seguimiento quincenal, mensual. Bueno, pues efectivamente la periodicidad se establece en función de las necesidades. ¿Qué hace el maestro o maestra coordinador de caso cuando llega a la escuela? Vamos a ver qué es lo que hace en la escuela. Aquí vamos a ver y vamos a desarrollar solo una de las labores porque el resto las vamos a desarrollar más adelante. Lo primero y más importante que hacen es asesorar a los profesionales del centro educativo en cómo trabajar con este alumno. Les proporciona estrategias concretas, recursos. Oye, que vamos a trabajar el sistema solar, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, no te preocupes que la semana que viene te traigo unas láminas en relieve del sistema solar o vamos a hacer una maqueta en 3 dimensiones. Claro, pensad una cosa. ¿Qué hemos dicho? Que el maestro o maestra coordinador de caso va al centro con una periodicidad X, pero luego el niño se queda allí, no nos lo llevamos nosotros, los maestros coordinadores, se queda el resto de días y el resto de horas. Si no formáramos a los profesionales del centro educativo para que intervinieran con ese niño no haría nada el tiempo que nosotros no estamos allí. Por lo que es súper importante que nosotros aportemos, ayudemos y demos todas las estrategias, recursos y tips a los maestros, maestras y resto de profesionales para que cuando no estemos, el niño o niña pueda tener una atención educativa de calidad. En la presencia del maestro coordinador o coordinadora de caso, pues le podremos preguntar nosotros como maestros de aula, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo podemos adaptar esto juntos? Y bueno, otras tareas que luego veremos. ¿Qué hace también el coordinador de caso cuando está en el centro? Pues lo que hace es intervenir directamente con el niño o niña en aquellas áreas que precise. Lo vemos luego cuando desarrollemos las áreas de intervención. También se coordinará con las familias, también realizará adaptaciones curriculares de acceso y también hará, siempre que el niño o niña esté de acuerdo, actividades de sensibilización con sus compañeros y compañeras. Pues les explicará cuáles son sus necesidades, hará juegos que se suelen hacer para empatizar, donde el resto de niños y niñas tienen los ojos tapados, o jugamos al golbal u otros deportes. Podrán hacer preguntas, se les explicará cómo ayudar a su compañero o compañera y cuándo hacerlo, etcétera. Pues bien, estas son más o menos de una manera muy resumida las tareas que hace el maestro. Como os digo, ahora vamos a desarrollar algunas de ellas. ¿Y por qué vamos a desarrollar algunas de ellas? Mirad, los niños y niñas ciegos o con deficiencia visual grave siguen el currículum ordinario en función de su edad y ritmo madurativo.
pero a su vez deben adquirir una serie de conocimientos o más bien de competencias o habilidades vinculadas a su discapacidad visual y que les van a permitir poder ser autónomos y participar como hemos visto antes. Es decir, existen una serie de áreas o podríamos llamarlo un currículum específico vinculado a la discapacidad visual que el niño o niña ciego o con deficiencia visual grave debe ir adquiriendo para poder pues, ser un ciudadano activo y para poder también cursar el currículum ordinario. Entonces, vamos a ver ahora a continuación cuáles son estas áreas específicas de intervención vinculadas a la discapacidad visual. Y también en el PowerPoint aparecen los profesionales. Como hemos dicho antes, los equipos están formados por maestros y maestras y un equipo interdisciplinar, los profesionales que se encargan de intervenir en cada una de estas áreas. El primer área es el área de desarrollo madurativo infantil. Esta está destinada a los niños y niñas más pequeños, la trabajan los profesionales de atención temprana y trata de que el niño o la niña siga el mismo ritmo madurativo, los mismos hitos del desarrollo que el resto de niños y niñas de su edad. Claro, pensad una cosa, andar solo, la deambulación autónoma, coger objetos cuando uno no los ve, solo los alcanza con la mano, lenguaje expresivo y comprensivo que tenga que ver con la realidad. Son cosas que hay veces que hay que asesorar tanto a la familia como a los educadores de cómo hacerlo para que este niño o niña pueda adquirir estos hitos del desarrollo. De esta manera se interviene con el niño o niña y sobre todo se dan muchas pautas y estrategias para que la familia y el centro puedan estimularle, juegos adecuados, etcétera, etcétera. Vamos con el segundo área que antes hemos dicho que estábamos explicando qué tareas hace el maestro o maestra coordinador de caso en el centro y después de la tarea de asesorar al equipo educativo, que es la más importante, hemos dicho que otra de las principales era la de intervenir con el niño o la niña. Entonces, el maestro o maestra coordinador de caso interviene con el niño o la niña en las competencias curriculares básicas derivadas de la discapacidad visual. ¿Qué es esto? ¿Qué hace el maestro o maestra? Lo primero que hace son adaptaciones de acceso al currículum. Por ejemplo, hemos puesto antes el ejemplo de pasar láminas a relieve o de traer maquetas en 3 dimensiones, pero también el maestro o maestra transcribe ejercicios. O, por ejemplo, si el niño o niña hace un examen, el maestro o maestra coordinador de caso transcribe a tinta lo que el niño o niña ha hecho en braille para que el profesor o profesora sepa qué es lo que ha escrito, ¿vale? A todo esto podemos llamarle adaptaciones de acceso. También interviene con el niño en las áreas instrumentales básicas, que son lengua y matemáticas, pero vamos a tener cuidado aquí porque el maestro o maestra coordinadora de caso interviene en los aspectos de estas áreas específicos de la discapacidad visual. Es decir, el maestro o maestra, por ejemplo, puede enseñar al niño cómo colocar las operaciones de manera vertical en la Perkins, en la máquina que usamos para escribir braille. Las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, cómo me voy moviendo en la Perkins para hacer esto. Pero el maestro o maestra de 11 no enseña al niño los procesos cognitivos que hay detrás de aprender a sumar. Esto no implica que ya que estamos en el aula no utilicemos los contenidos curriculares como excusa. Y oye, si le tengo que enseñar a colocar las sumas en la Perkins, pues oye, ya de paso vamos a sumar. Y si la suma la hacemos un poco regular, pues le vamos a corregir, por supuesto. Pero los contenidos curriculares para nosotros, para los maestros y maestras de discapacidad visual, son un medio para alcanzar el fin que es el que queremos que el niño o la niña sepa cómo manejarse con su discapacidad visual en estos contenidos curriculares. Mirad, hay algunas asignaturas que se conocen con el nombre de áreas de especial dificultad y son asignaturas en las que el alumnado ciego tiene especiales dificultades derivadas de que son unas asignaturas eminentemente visuales. Ahora cuando las vayamos nombrando vamos a caer entre todos diciendo, ahí va, es verdad, si es que esta asignatura, anda, y esta también. Bueno, vamos a ver.
Por ejemplo, en primer lugar tenemos las matemáticas. Las matemáticas se explican mayoritariamente en la pizarra. Yo recuerdo cuando era estudiante, yo soy ciega total, que de repente un buen día, un buen día no, digamos que todos los días más bien, estabas en clase y de repente en clase de matemáticas oías, bueno, entonces subo el 8, aquí abro paréntesis, divido estos números, cierro paréntesis, igual 56. Y yo decía, bueno, pues igual 56, lo mismo me he perdido como la mitad de pasos del camino, ¿vale? Evidentemente, a día de hoy hay estrategias para que esto no ocurra y hay programas informáticos para que esto no ocurra, pero hay que entrenar al niño y hay que entrenar específicamente al profesorado de esta materia. Lo mismo ocurre con las áreas experimentales, que son ciencias naturales, tecnología, física, química. Claro, la robótica, ahora estamos en los coles con la robótica. ¿Cómo se la podemos enseñar a un niño ciego? O, por ejemplo, las ciencias que requieren, no sé, circuitos eléctricos. ¿Puede hacerlo? ¿No puede hacerlo? Todo el tema de maquetas, de cómo es el átomo, cómo es la célula. Bien, todo esto hay que ver cómo lo enseñamos, ver qué materiales podemos usar y ver la secuencia y la guía didáctica. No nos sirve solo con tener los materiales adaptados. Educación física es una asignatura eminentemente motriz. Tenemos que saber cómo podemos adaptar los juegos o los deportes. ¡Ay, madre mía! Que nos toca dar baloncesto o nos toca dar voleibol. ¿Qué hago? Bueno, os diré que en mi época, hace muchos años, donde todavía esto no se llevaba de las áreas de especial dificultad, mi educación física fue pues estar sentada mirando al techo, que oye, se hace un ejercicio maravilloso haciendo eso, ¿vale? Pero a día de hoy, efectivamente, se hacen adaptaciones curriculares y a lo mejor el niño ciego no puede jugar un partido de baloncesto, pero sí que puede saber cuáles son los movimientos que se tienen que hacer para meter canasta, etcétera. También, ¿qué tenemos? La música. La música tiene una signografía braille específica que hay que conocer y también tiene una parte motriz relacionada con las danzas, etcétera. Tenemos la educación plástica y visual, claro. Imaginaros, dibujar, recortar. ¿Puede hacer todo esto el niño ciego? Puede hacerlo, pero se necesitan unos materiales muy concretos y se necesita también una instrucción específica de cómo enseñarle estas cosas. Y luego tenemos los idiomas. ¿Qué pasa con los idiomas? Los idiomas se escriben y se leen de manera diferente y aparte, sobre todo, en las primeras fases de aprendizaje se utiliza muchísimo la ilustración. Cuando todavía no nos manejamos con el vocabulario de un idioma, pues nos apoyamos mucho en los dibujos, en la comunicación no verbal y tenemos que saber pues cómo abordar todo este tipo de cosas con el alumnado ciego. Bien. En la 11, aparte de los maestros coordinadores de caso, existen unos maestros y maestras que también son coordinadores de casos, pero que tienen un conocimiento curricular más profundo en alguna de estas áreas de especial dificultad. De tal manera que cuando los profesores o profesoras de aula tengáis alguna duda al respecto de estas materias, os podéis poner a través de vuestro coordinador de caso o a través de ellos mismos en contacto con estos especialistas en áreas de especial dificultad. Luego, al final de este webinar, vamos a ver la web de la ONCE y existe un apartado en el que podéis preguntar dudas específicas a estos profesionales. Además, la ONCE hace determinadas acciones sabiendo que esta área es la más compleja con los niños y niñas. Por ejemplo, una vez al año hace un campus temático, elige cada año una de estas áreas de especial dificultad y reúne a niños y niñas con necesidades comunes durante 3-4 días en los que se trabaja este área de manera didáctica y lúdica. Y también en verano hace programas especializados en idiomas. Bueno, una vez que hemos abordado este área de competencia curricular, que es quizá en la que más nos vamos a entretener porque es, digamos, la base de la intervención del coordinador de caso, vamos a hablar de otro área que a mí me parece fascinante, que es el área de ajuste a la discapacidad visual. ¿Qué es esto del ajuste a la discapacidad visual? Pues mirad, son las estrategias de carácter cognitivo, emocional y conductual que la familia y el niño o niña ciego tienen que ir poniendo en marcha a lo largo de toda la vida. Yo
a día de hoy tengo que seguir poniendo en marcha estrategias de ajuste a la discapacidad visual para adaptarse o readaptarse a su discapacidad. Bien. Esto ocurre tanto en niños y niñas ciegos congénitos como en niños y niñas que han perdido la vista después. Siempre pensamos que, claro, una persona que ha perdido la vista de mayor le puede costar mucho adaptarse, pero los niños y niñas ciegos congénitos o de nacimiento o con discapacidad visual, que pueden tener resto visual, lo vamos a ver ahora, y también tener dificultades de ajuste. Es decir, pues yo puedo estar ajustado, pero de repente pues tengo un cambio de etapa, la adolescencia, un cambio de centro, de compañeros, y de repente se producen pequeños o grandes desajustes. No quiero usar las ayudas ópticas, de repente no quiero usar la lupa que me han prescrito, o no quiero que mis compañeros y compañeras de clase sepan que tengo discapacidad visual, así que voy a hacer todo lo posible por minimizar esta discapacidad. O soy una persona ciega total y no me apunto a actividades porque me da vergüenza. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo era adolescente, a mí me enseñaron a utilizar el bastón y entonces yo, pues bueno, lo llevaba, pero cuando llegaba a la esquina de mi calle, lo escondía, porque no quería que mi familia y sobre todo mis amigos, mis vecinos, me vieran con esa herramienta. Esta mañana leía precisamente: el bastón es un buen distintivo para que se sepa que la persona tiene discapacidad visual. Y yo decía, pues exactamente, justo por eso era el motivo por el que yo no quería que nadie supiera que yo llevaba el bastón. E imaginaros que yo he tenido discapacidad visual toda la vida, que la gente me conocía, pero existen estas pequeñas dificultades de ajuste vinculadas a momentos vitales, a cambios de centro, etcétera, etcétera. Estas dificultades, si son pequeñas, como la que os acabo de poner como ejemplo, se pueden trabajar en el aula con el coordinador de caso y con el maestro de aula. De hecho, el ajuste se trabaja con los niños y niñas ciegos a lo largo de toda la escolarización de manera educativa para prevenir los mayores desajustes posibles. Si ya es un tema de desajuste más grave o más importante, bien del niño o bien de la familia, hay que abordarlo desde el punto de vista terapéutico con los profesionales de la psicología. Se hará algún webinar de ajuste. Os recomiendo que no os lo perdáis. Es un tema realmente fascinante. Está además muy vinculado a la competencia social, que es la capacidad que tiene el niño o niña ciego para interactuar con sus iguales y con los adultos, para poder pedir ayuda si la necesitan, para poder interactuar en juegos y normas. Esto está también muy relacionado con el recreo, la interacción con iguales. Fascinante, fascinante. No os lo perdáis, de verdad. Vamos a seguir después del ajuste con la siguiente área de intervención, que es el área de autonomía personal. Y lo hemos visto ya al principio del webinar. ¿Cómo será de importante este área? Que lo ha mencionado Virginia, lo he mencionado como principio que rige la atención educativa de la ONCE y ahora lo mencionamos como área de intervención, porque solo un adulto autónomo es un adulto funcional, con independencia de lo que haga, de lo que estudie, de si trabaja, si no trabaja. Un adulto autónomo es un adulto funcional. Trabajamos dos ámbitos: la orientación y movilidad, que el niño o niña sepa moverse por su centro, por exteriores, utilizar el bastón, el transporte público, y las habilidades de la vida diaria. Pues si son chiquititos, pues que sepan vestirse, comer solos, luego ya cortar la comida, cuando son mayores gestionar una casa, pues yo qué sé, poner el microondas si sus padres no están, hacerse un zumo. En función un poco, las competencias van derivadas de la edad. Se trabaja con el maestro coordinador de caso y con unos especialistas que son los técnicos en rehabilitación. También aquí intervienen mucho los especialistas en óptica y optometría, porque se trabaja con los niños y niñas que tienen resto visual para que puedan aprovechar al máximo la funcionalidad que les proporciona su resto visual. Vamos ahora con un área que es única y exclusiva de intervención del alumnado con sordoceguera, que es el área de mediación comunicativa. Todos sabemos lo que es la interpretación de lengua de signos, que es traducir lo que una persona está diciendo a lengua de signos para que la persona sorda o sordociega lo conozca, o al contrario, que traducir lo que la persona sordo o sordociega está diciendo para que el interlocutor lo sepa. La mediación va más allá. La mediación consiste en conectar a la persona sordociega con su contexto y con todo lo que está pasando en el mismo para garantizar su participación. Clase de lengua
y literatura. Esto nos ha pasado a todos como maestros, yo también he estado en aula. Hemos conseguido que los chicos y chicas se callen, nos atiendan, nos escuchen. Está el mediador signando a nuestro alumno o alumna ciego, sordociego, no sé, Garcilaso de la Vega. Y de repente entra una mosca por la ventana. Esa mosca que uno no sabe por dónde, qué rendija, qué ha ocurrido. Y todos los alumnos que estaban callados y sentados de repente empiezan ¡una mosca! ¡Una mosca! Bueno, esto no hace falta que lo teatralice porque lo tenemos claro. Y entonces empiezan a levantarse, a gritar. ¿Y qué pasa? Si nos centramos solo en la interpretación de lengua de signos, o bien esto no se lo transmitiríamos a nuestro alumno sordociego, o bien nuestro alumno sordociego solo consideraría una mosca, claro, no sabe qué ha pasado. Entonces, el mediador tiene esta labor fundamental de que el niño conozca todo lo que ocurre en el contexto. Pues oye, mira, que mientras tu profesora estaba explicando Garcilaso de la Vega, ha entrado una mosca que todavía yo no he visto porque no sé ni dónde está de lo pequeña que es, y tus compañeros y compañeras se han levantado y están gritando, oye, mira a ver si tú también te quieres levantar y dar voces porque a ti también te dé miedo la mosca. Fundamental. El alumnado con sordoceguera se pierde muchísimo contenido de lo que ocurre en el entorno y esto hace que su participación se restrinja muchísimo. Fundamental, la mediación con sordoceguera. Continuamos con las áreas de intervención y vamos con otra muy importante que es el área de tiflotecnología y tecnologías de la información. La tiflotecnología, ¿qué es? Todas las herramientas específicas que utilizamos las personas ciegas y que se han inventado concretamente para nosotros. Hay muchas herramientas de mucho tipo, quizá las que más conocemos o los ejemplos más paradigmáticos son las herramientas informáticas, tanto hardware como software. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo puesto un revisor de pantalla que vosotros no escucháis, pero que me va leyendo los títulos de las diapositivas para que vaya sabiendo por dónde voy. También tenemos aparatos que sacan en braille lo que aparece en la pantalla del ordenador. Bueno, muchos aparatos para cosas muy distintas, no solo para el tema informático. También hay juegos, etcétera, etcétera. Los niños y niñas deben incluir estos instrumentos tiflotecnológicos en su día a día del aula desde que son muy pequeños. Pero claro, para incluirlos necesitamos que aprendan a utilizarlos. Entonces, el coordinador de caso, junto a un profesional que es el técnico en tiflotecnología, valoran qué es lo que necesita el niño en cada momento en función de sus necesidades visuales y de sus necesidades curriculares, se le forma en cómo utilizar estas herramientas y se introducen en su día a día del aula. Pues, por ejemplo, pues líneas braille, ordenadores, iPads. Por otro lado, es muy importante la tecnología para el alumnado ciego. Nos ha abierto un mundo de posibilidades que no os podéis hacer una idea a la hora de hacer trabajos, consultar información, hacer cursos online. Pero claro, estas tecnologías tienen que ser accesibles. Tenemos que poder utilizarlas con nuestros revisores de pantalla. Y existe un departamento en la ONCE que se encarga de aconsejar y de dar tips a las empresas sobre cómo hacer estas tecnologías accesibles, que por otro lado es una obligación de las administraciones públicas que tanto las plataformas como los programas sean accesibles. Ya quedan pocas áreas de intervención específicas para el alumnado con ceguera o con deficiencia visual, menos mal, porque si no, a ver, no intervenimos evidentemente en todas estas áreas a la vez ni con la misma intensidad en las diferentes edades, sino pues los pobres les vemos de sol a sol ahí trabajando sus áreas, pero evidentemente esto es una broma, cada una pues depende un poco de la edad y del momento evolutivo. El área de orientación académica y profesional consiste en acompañar al alumnado ciego y a su familia para que vayan tomando decisiones ajustadas, esto también tiene mucho que ver con el ajuste, en relación a sus estudios y al ámbito laboral, que tengan que ver con sus intereses, pero también con sus necesidades. Por ejemplo, si yo me quiero dedicar al ámbito de la sanidad,
yo no puedo ser cirujana cardíaca, porque el primer día que entré por el quirófano, suponiendo que he conseguido aprobar todo lo de la carrera, ocurren dos cosas, que la persona o bien sale corriendo o bien le da un infarto y ya no la tengo que operar. Es decir, hay cosas que yo objetivamente como persona ciega no puedo hacer. Sin embargo, si mi interés es la sanidad, existen muchas cosas que sí que puedo hacer, como por ejemplo fisioterapia, psicología sanitaria, etcétera. Siempre tenemos que procurar acercar lo máximo posible los intereses de la persona a cuáles son sus necesidades. Y por supuesto siempre la última palabra la tiene la persona. Si la persona quiere intentarlo, pues bueno, nosotros le hemos explicado, le hemos visto los pros y los contras, pero ¿por qué no? ¿Vale? Y luego tenemos el área de ocio y tiempo libre. Este área no tiene que ver con el recreo escolar. El recreo escolar está dentro más bien del tema de competencias curriculares y la aborda el coordinador de caso. Este área tiene que ver sobre todo con las actividades extraescolares. Muchas personas ciegas o con discapacidad visual no se apuntan a actividades extraescolares porque no saben muy bien qué es lo que pueden hacer. Los especialistas en animación sociocultural trabajan para buscar cuáles son las actividades más adecuadas a la persona en función de sus intereses, cómo puede realizarlas en su zona, si es posible. Asesora a los profesionales que llevan a cabo estas actividades, también explica a las personas ciegas y con deficiencia visual grave qué deportes pueden practicar y bueno, les propone también las actividades concretas que ONCE realiza para las personas afiliadas. Y por último tenemos el área de intervención familiar, que es transversal al resto de las áreas, porque como hemos mencionado antes cuando hablábamos qué hace el coordinador de caso en el centro, coordinarse con las familias, podemos decir que es básico que todos intervengamos juntos, el coordinador de caso, el maestro de aula y las familias, para que todos vayamos en la misma dirección. Pero esto con niños ciegos o con discapacidad visual o con cualquier niño o niña, pero quizá es mucho más importante en este caso. Bien, yo estoy diciendo que, claro, el niño ciego tiene un currículum ordinario y tiene también un currículum específico, como hemos visto, muy amplio, aunque muchas de estas cosas no se trabajan de manera simultánea. ¿Se puede trabajar todo esto dentro del horario escolar? Pues muchas veces no. Y para eso existen los llamados servicios de escolarización de la ONCE, que vamos a ver muy brevemente. En primer lugar, tenemos lo que se llama el servicio de escolarización combinada, que vendrían a ser, no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero por usar una analogía que entendamos todos, clases de refuerzo, pero no clases de refuerzo de lengua o de matemáticas, que hemos dicho que eso tiene que ver con el centro educativo, sino clases de refuerzo en las, no sé si 8 o 10 áreas, las que necesite cada niño, o una o dos de las que hemos visto anteriormente. Se proporciona normalmente en horario no lectivo, ¿vale? Bien como actividad extraescolar, pues el niño va un día a la semana a tiflotecnología o a reforzar braille o a reforzar autonomía, o en periodos no lectivos, durante 1 o 2 semanas de vacaciones de manera intensiva. En algunas comunidades autónomas se está empezando a hacer en horario lectivo, como las combinadas que se hacen entre educación especial y ordinaria. En este caso, el niño o niña va 4 días a su centro educativo y acude un día al centro de la ONCE más cercano a trabajar estas áreas que necesite. ¿Pero qué ocurre? Que muchas veces esta intervención no es suficiente tampoco y el niño necesita una intervención mucho más intensiva y sistemática en la mayoría de estas áreas. ¿Qué niños necesitan esto? Pues, por ejemplo, niños y niñas que se acaban de quedar ciegos, que vienen de otros lugares en los que nunca han estado escolarizados, niños y niñas que tienen un gran desajuste ante la discapacidad visual o otras muchas casuísticas muy amplias. Estos niños y niñas necesitan una intervención tan intensiva en este que hemos llamado currículum específico de discapacidad visual que es imposible poder realizarla en su entorno. Necesitan mucha autonomía, mucho. Entonces, hemos dicho antes que el 99% de los niños estaban en escolarización inclusiva. ¿Qué pasa con el 1% restante? La ONCE tiene un centro escolar en la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es escolarizar de manera transitoria durante 1 o 2 cursos a los niños que tienen que trabajar de manera muy intensiva las áreas vinculadas a la discapacidad visual.
Como es un centro educativo y los niños están matriculados en este centro y tienen que seguir su currículum, aquí en este centro se dan las asignaturas ordinarias, lengua, matemáticas, en función del curso en el que esté. Pero se trabajan muchas horas los apoyos en áreas específicas para que el niño o niña pueda volver a su entorno y a su centro educativo ya habiéndose puesto al día en estas áreas. Y luego ya en su entorno se pueden seguir trabajando pues a través de una combinada o dentro del aula, etcétera, etcétera. Bien, vamos a terminar ya casi con este webinar en el que hemos visto pues cómo podemos intervenir conjuntamente y ayudarnos unos a otros, y vamos a terminar explicando cuáles son los recursos materiales y económicos que proporciona la ONCE al alumnado con discapacidad visual y que se pueden solicitar vosotros o vosotras como maestros de aula, los podéis solicitar a través del coordinador de caso del niño o de la niña, pero los tenemos que conocer para saber que existen y saber que podemos solicitarlos. Lo primero son prestaciones al estudio. La ONCE proporciona prestaciones económicas dependientes del nivel de renta y siempre subsidiarias a las de las administraciones públicas a las familias que lo necesitan para libros, transporte, tratamientos específicos, etcétera. Y luego tenemos otro tipo de prestaciones, en este caso materiales, que se llaman adaptación al puesto de estudios, que consisten en que, antes hemos mencionado por encima los instrumentos tiflotecnológicos. Claro, estos instrumentos son elevados, o sea, tienen un coste muy elevado económicamente y aparte son instrumentos que se van actualizando con mucha frecuencia. Claro, la tecnología corre más que todos nosotros juntos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ONCE? La ONCE lo que hace es prestar estos aparatos tiflotecnológicos al alumnado mientras está estudiando, y una vez que termina de estudiar su carrera, su máster, su doctorado, lo que quiera, los debe devolver. Si dentro de 7 años quiere estudiar otra cosa, no pasa nada porque los puede volver a pedir. Y de hecho también los hay para el puesto de trabajo, ¿vale? La prestación de estos materiales. La ONCE se los presta y se los va actualizando. Bien, luego tenemos el servicio bibliográfico de la ONCE. Los niños y niñas ciegos en aulas ordinarias utilizan los mismos libros de texto que sus compañeros y compañeras videntes, porque si no, no podrían seguir el currículum ordinario. El servicio bibliográfico tiene varias funciones. Una de ellas es adaptar estos libros de texto. Para eso, los coordinadores de casos suelen, el curso anterior, pedir a los maestros y maestras de aula, por favor, en cuanto podáis, decidnos los libros que vais a utilizar el año que viene para que el servicio bibliográfico pueda ir adaptándolos con tiempo. También el servicio bibliográfico presta y vende, bueno, y vende a los afiliados, no, en el caso de los afiliados se los proporciona de manera gratuita libros de lectura, siempre que sean educativos, también para ocio y tiempo libre, en este caso también los presta. Por ejemplo, si yo como maestro o maestra quiero mandar un libro en el aula para que todos los niños y las niñas lo lean, de lectura, le voy a preguntar al coordinador de caso del niño si este libro está en el servicio bibliográfico. Si está, perfecto, porque se lo pueden hacer llegar en braille o sonoro. Si no está, se lo pueden adaptar. Y si es algo que como maestro o maestra me corre mucha prisa porque dentro de 2 semanas va a venir el autor no sé qué al cole a darnos una charla y necesito que se lean ese libro en ese tiempo, lo que hace a lo mejor el SBO es decir, bueno, este libro ahora mismo no lo tenemos, en 2 semanas puede que sea difícil, pero tenemos estos otros libros de este autor, para que nosotros tengamos la facilidad de poder elegir. Hay un amplísimo catálogo de libros en el SBO, transcritos tanto a braille como a sonido. Por último, tenemos el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, que os recomiendo que miréis su página web, que tiene cosas muy interesantes, porque aquí están juntos todos los productos tiflotecnológicos que tiene la ONCE. Hay algunos productos que son más vinculados al aula, líneas braille, tablero de dibujo, pero tenemos otros productos que podemos utilizar, por ejemplo, pelotas sonoras para educación física, juegos de mesa para los tiempos de recreo, etcétera. Podéis
consultarlos en la web, el alumnado puede pedirlos, los podéis pedir a través del coordinador de caso, el alumnado puede comprarlos y también el centro educativo en las tiendas de la ONCE puede, si quiere, comprar alguno de estos productos, por ejemplo, juegos de mesa para tenerlos en el propio centro educativo. Terminamos haciendo alusión, Virginia lo hizo en la introducción, también igual que el CTI, os recomiendo que veáis esta página. Bueno, esta página no solo recomiendo que la veáis, os recomiendo que la tengáis de cabecera, porque es la web de educación de la ONCE, en la que hay muchísimos recursos que os van a servir para vuestro día a día en el aula. Ahí pone la dirección, tenéis desarrollados los servicios educativos que presta la ONCE, también hay un apartado por cada uno de los centros de recursos educativos en los que se desarrollan sus proyectos, también se abordan y tenéis juegos y aplicaciones accesibles que os podéis descargar y sobre todo hay una amplísima documentación, tanto de documentos materiales como de documentos en vídeo, en webinars, etcétera, de muy diversos temas, también de áreas de especial dificultad que podéis consultar. Además, podéis poneros a través de esta página web en contacto con nosotros para cualquier duda, siempre que queráis. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de los servicios educativos de la ONCE. Hemos visto cómo podemos intervenir entre todos y ahora es vuestro turno de hacernos las preguntas que queráis, que os responderemos para que podáis, os responderemos a todas las que podamos en función del tiempo que nos queda. Voy a dar paso a mi compañera Nuria, que es quien va a coordinar esta parte. Buenas tardes, pues agradecemos la participación que habéis tenido. Hay numerosas personas que se han conectado, con lo cual os damos muchísimas gracias por este tiempo dedicado a la ponencia tan interesante que nos ha dado a conocer Elizabeth. Nos ha llegado una pregunta al chat, aún así os animo a que en el apartado de preguntas y respuestas podáis publicar todas aquellas cuestiones o inquietudes que os ha podido ir llegando a lo largo de la ponencia. Vamos a empezar con la primera, pero lo dicho, os animo en estos 10 minutitos que nos quedan a que nos transmitáis todas aquellas inquietudes o dudas o aspectos que queráis que respondamos. La primera pregunta es si el alumno o la alumna tiene sordoceguera, ¿cómo percibe los signos de la lengua de signos que le transmite el mediador? Bueno, esto va a depender principalmente del resto visual que tenga. En el caso de una persona con sordera total, pero que tenga un buen resto visual, yo puedo signarle acercándome o en función de la visión periférica o central, pues posicionándome en un lado a otro. Es decir, que si tiene un buen resto visual, a la hora de signar puede apreciar el movimiento de las manos. En el caso de que el resto visual no sea suficientemente bueno, pero previamente esta persona conocía la lengua de signos española, podemos realizar una asignación, una lengua de signos táctil, es decir, tiende las manos y yo puedo signar y perfectamente puede percibir, dado que tiene un conocimiento previo. Luego es importante que conozcáis el sistema dactilológico o alfabeto que se corresponde en que cada configuración de la mano es en función de una letra. Por ejemplo, la letra A, yo pondría la mano de la persona y le signaría la A, tocándole la palma de la mano. La letra B, igualmente, la posicionaría encima. Con lo cual, esto se daría en caso de personas que no tienen ningún buen resto visual y ningún buen resto auditivo. Os animo a que conozcáis el sistema dactilológico, ya que es muy interesante. Se ha ido desarrollando con la participación también de ONCE y de la Fundación ONCE para personas con sordoceguera, y la respuesta va encaminada a que va a ir en función del resto visual o auditivo que tenga la otra persona, pero existen sistemas alternativos de comunicación totalmente adaptados a personas con sordoceguera. Bueno, vamos a ver, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos otra pregunta. Buenas tardes, no me ha quedado claro quién solicita al maestro coordinador de caso de la ONCE. Vale, en este caso, como bien ha comentado Eli, cada persona, cada alumno o alumna que tiene una discapacidad visual ha pasado una valoración clínica, por parte de la ONCE se le asigna un coordinador o coordinadora de caso. Esa es la persona de referencia con la que debéis contactar desde cualquiera de los perfiles profesionales que formáis parte de la comunidad educativa, ¿vale? Con lo cual, todo alumno o alumna que cumple con las condiciones de afiliado o en función del convenio con las administraciones,
Se le asigna un coordinador de caso y es el profesional de alguna manera de referencia al que tenéis que dirigiros en cuanto detectéis alguna otra necesidad de otro área, ya que desde 11 movilizamos, como ha nombrado Eli, numerosos profesionales. En cuanto se detectan necesidades del área de ajuste, movilizamos el perfil de psicólogo o psicóloga. En cuanto detectamos necesidades en cuanto a la orientación o movilidad, movilizamos ese perfil de técnico o técnica en rehabilitación, ¿vale? Pero siempre tener en cuenta que la persona de referencia es ese coordinador o coordinadora de caso. Vale, tenemos otra pregunta. Tengo un alumno con discapacidad visual que utiliza un atril en el aula. ¿Ese material forma parte de la tiflotecnología? Bueno, pues de acuerdo al término tiflotecnología, hace referencia a las nuevas tecnologías de innovación que son accesibles, con lo cual un atril es un material de apoyo, no se considera tecnología como tal, ¿vale? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con un flexo cuando necesitan un determinado nivel de luz, pero en este caso vinculamos tiflotecnología con todo aquello vinculado a la tecnología, innovación y accesibilidad. Aquí una matización solo, y es que, o sea, el atril básico que nos podemos imaginar no entra dentro de adaptación de puesto de estudio, porque como bien dice Nuria, es un material ordinario, pero sí que cuando se solicitan mesas atriles, que en ocasiones hay que fabricar acorde a la situación del niño, a la postura, a si es zurdo o no, es decir, hay determinadas situaciones en las cuales hay que adaptar el atril, hacer una mesa atril específica para ese niño. En ese caso sí se considera una adaptación del puesto de estudio y se le presta al niño igual que otro material de carácter tiflotécnico. Vale, nos llega otra pregunta. ¿El resto de webinars que habéis comentado que se realizarán próximamente se podrán ver en la web de la ONCE también? Vale, para ello va a responder Ana. Sí, efectivamente, vamos a seguir nutriendo de recursos y de materiales a la web de educación, que reitero lo que comentaba mi compañera Eli antes, echadle un vistazo, navegad. Concretamente los vamos a colgar en la sección de formación que la tenemos dentro del área de documentación y recursos. En esa área, además, en ese punto de formación, encontraréis otros webinars que se han realizado con anterioridad, diferentes compañeros de diferentes equipos educativos han hecho otras sesiones de diferentes temáticas y ahí pues vais a encontrar organizado por áreas esos webinars u otro tipo de recursos. Vale, lanzamos otra pregunta. ¿La solicitud de material específico a través de la ONCE es compatible con la solicitud de material específico para alumnado con necesidades educativas especiales que se puede hacer en consellería? Bueno, esto va a ir un poco en función de los distintos convenios que se establecen en cada comunidad autónoma, con lo cual esta respuesta va a depender en función de la relación o convenio que se haga con la administración. En este caso supongo que será Generalitat Valenciana o en el caso de Cataluña, con lo cual va a depender, ¿vale? Pero siempre en el caso que tengamos un alumno o alumna con discapacidad visual y sea necesario una serie de materiales para hacer adaptación de puesto de estudio, como ha indicado Virginia, se pueden llevar a cabo a través de la ONCE y tomando como mediación el perfil de coordinador o coordinadora de caso, como hemos hecho. Vale, vamos a lanzar esta pregunta para Eli. En mi cola hay un alumno de 6 años con ceguera cortical sin resto visual y tiene discapacidad intelectual, tampoco habla. La pregunta es, ¿qué tipo de comunicación podemos utilizar con él? Gracias. Bueno, con el alumnado que tiene discapacidades asociadas, muchas veces valen algunos signos de la lengua de signos, como os ha explicado Nuria, apoyados en palma, ¿vale? Y otras veces también valen los pictogramas adaptados, quiero decir, calendarios de anticipación que se utilizan en el caso de discapacidad intelectual grave o
tableros de comunicación, los podemos hacer con pictogramas adaptados, o bien en relieve, o bien, si el niño es muy pequeño, incluso con objetos reales. Por ejemplo, le podemos poner pues la piscina con la zapatillita de pequeñita, la cuchara, no sé qué, ¿vale? Para que el niño vaya anticipando las actividades con los objetos reales, y una vez que la termina, lo quitamos, igual que haríamos con el resto de niños con discapacidad intelectual. Los sistemas alternativos de comunicación es un ámbito de intervención muy interesante, del que también haremos algún webinar. No nos va a dar tiempo a hacer todos este año, pero estad pendientes porque se va a hacer alguna cosita sobre este tema, sobre cómo adaptar sistemas alternativos de comunicación para niños con necesidades importantes, pero sobre todo muy tridimensional, hacer pictos muy tridimensionales. Vale, nos preguntáis que nos ha llegado alguna vez esta cuestión de que si existe una formación específica para docentes para aprender braille. A día de hoy no existe ninguna formación específica, pero os animamos que a través de la web de Educación 11 accedáis a los recursos formativos, donde podréis encontrar distintos webinars, vídeos, de los cuales se aprende y se hace una aproximación en qué consiste el braille, desde el inicio hasta un poco un nivel más inicial, ¿no? De alguna manera descubrir en qué consiste el braille, ¿no? Ese sistema de lectoescritura es enorme, complejo, pero bueno, os animamos a que accedáis a la web de Educación 11, donde allí podéis encontrar recursos, materiales y aprender en qué consiste y hacer esa aproximación, ¿vale? Aquí también, por complementar la respuesta de Nuria, os animamos también a que os acerquéis y preguntéis a al centro 11 más próximo, puesto que en algunas ocasiones se hacen pues, jornadas de puertas abiertas o alguna formación, algún curso pequeñito, bueno, pequeñito, me refiero corto en el tiempo, alguna acción puntual en relación a enseñar braille a profesionales o a gente externa. Así que digamos que nos podemos dar una respuesta de sí, se hacen todos estos cursos en estas fechas, pero en la web y hay muchos materiales que os pueden ser de utilidad, y luego también pues en los respectivos centros de 11 podéis preguntar y puede que se haga algún curso. Vale, pues vamos con la última pregunta. El resto de webinars que habéis comentado que se realizarán próximamente, si se podrán ver o no en la web de Educación 11. Para ello va a responder Virginia. Pues efectivamente sí, ¿vale? Ahí lo vamos a colgar una vez que lo grabemos, lo vamos a colgar ahí para que esté disponible en el apartado de recursos. Todos los webinars que hagamos en directo, luego lo guardaremos en una sección de la web. Así que bueno, son las y media, por no retrasarnos más, deciros que las preguntas que no nos hayan dado tiempo a contestar, como decía al principio, pues nos podéis escribir a la dirección de correo que os hemos dejado en el chat, ¿vale? Y os la respondemos por escrito. Y bueno, simplemente yo 2 minutos para daros las gracias pues a todas las personas que os habéis conectado hoy a esta sesión, que al final esto es signo de que tenéis pues inquietud y bueno, preocupación por profundizar un poco en cómo se puede favorecer la inclusión de todos los estudiantes que están en vuestras aulas, y esto pues requiere, pues como sabéis, pues primero entender qué dificultades tienen estos chicos, estas chicas, y conocer algunas herramientas para minimizar el impacto que puede tener la discapacidad y puedan ser pues uno más en clase, ¿no? Desde 11 estamos dispuestos a compartir estas herramientas para que podáis tener pues más recursos para recorrer este camino, que no es fácil y requiere de muchísimas personas y de entidades. O sea, ahí tenemos que estar
pues profesionales, las familias, las instituciones, ¿no? Pero bueno, el fin o el destino entendemos que merece mucho la pena y por supuesto desde 11 pues estamos dispuestos a recorrerlo con vosotros. Espero que, pues que esta primera sesión, Marcos, haya servido un poco para conocer un poquito mejor lo que hacemos y os esperamos los últimos miércoles de cada mes a las 5:30, que es cuando vamos a celebrar estas sesiones. La siguiente, si no estoy yo equivocada, me parece que es el día 27, que va a ser sobre adaptación de juegos y materiales, con una propuesta de juegos accesibles inclusivos y pues eso, lo que he dicho, cómo adaptar los materiales y los juegos para que puedan ser utilizados por todos. Colgaremos los datos de conexión en la web de educación, o bien os lo mandaremos, si lo habéis indicado así en el cuestionario, pues os lo mandaremos a vuestro correo electrónico, que creo que ha habido alguna incidencia al principio, pero lo hemos solventado, con lo cual si habéis intentado al principio rellenar el cuestionario y no habéis podido, lo podéis hacer ahora, porque a lo mejor ya, bueno, a lo mejor no, espero que esté solucionado. Así que nada, gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias.